Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias, bienvenidos a esta nueva edición de la Jornada de Campo del Arroz. Yo soy María del Mar Catalá, responsable del equipo del arroz aquí en el IRTA, en el centro de Amposta, en la Estación Experimental del Ebro. Y voy a explicaros este experimento que tengo aquí a mi derecha. A mí me gustaría, primero que nada, que nos preguntáramos cuánto debemos de abonar con nitrógeno el cultivo del arroz, si sabemos cuáles son sus necesidades. La respuesta sería, depende, ¿no? Como la canción, ¿de qué depende? Pues depende de muchísimos factores. Dependería de la variedad que vamos a utilizar, depende de la climatología que tengamos, del sistema de siembra que utilicemos. No es lo mismo una siembra en seco que una siembra a voleo con agua. Depende de la vigorosidad del cultivo, de la dosis de siembra, del tipo de fertilizante utilizado. Entonces, hay aspectos que nosotros no podemos modificar, no podemos modificar la climatología. Si pudiéramos modificar la climatología, yo ahora mismo me pondría una nube aquí tapándome el sol y estaría la mar de bien. No podemos modificar el tipo de suelo sobre el que estamos cultivando, pero sí que podemos escoger la variedad, sí que podemos escoger el tipo de siembra, en algunos casos, no siempre. Sí que podemos escoger qué tipo de fertilizante vamos a utilizar. Y en este sentido, intentando responder algunas de las preguntas sobre las que nosotros sí que podemos incidir, es cuando os vamos a explicar este experimento de aquí. Este experimento es un encargo del Departamento de Acción Climática que hacemos en colaboración con la Oficina de Fertilización, donde el objetivo es conocer cuál es la demanda del cultivo del arroz en nitrógeno, la demanda en nitrógeno, importante. Os he dicho que depende de muchos factores, de forma que hemos tenido que restringir algunos de las variables. Hemos tenido que elegir una variedad. La variedad que hemos elegido ha sido la variedad Jota Sandra, porque es una de las variedades más cultivadas en Cataluña y en el resto del territorio español, y es una variedad muy exigente en nitrógeno. También hemos tenido que elegir el sistema de cultivo. Hemos utilizado la siembra a voleo sobre lámina de agua, porque a día de hoy todavía es el sistema de cultivo más frecuente en Cataluña y en el resto del territorio español. Y hemos utilizado un tipo de suelo bastante representativo, podríamos decir, de las condiciones donde se cultiva arroz. Este es un suelo francorcillo y limoso, con un pH de 8,4, una conductividad eléctrica del extracto de saturación de 3,8. Aquí estamos, el río Ebro está aquí cerca, y muchos nos dicen que son tierras altas, poco salinas, pero imaginaros que son 3,8, 3,9 16 metros. O sea que realmente, yo siempre digo lo mismo, el delta no tenemos un delta no salino, el delta es salino o muy salino, ¿vale? O sea, tenemos un suelo salino, ¿vale? Y son suelos que responden muy bien a la fertilización nitrogenada. ¿Y eso cómo lo sabemos? Lo sabemos porque las producciones que obtenemos cuando no hacemos aportación nitrogenada son producciones bajas. Y en este caso las producciones que conseguimos sin aporte de nitrógeno son producciones de 4.500 kilos por hectárea, son producciones realmente bajas. El ensayo que tenemos aquí es un ensayo de dosis creciente de nitrógeno, donde aplicamos esta fertilización cero, donde no aportamos ninguna cantidad de nitrógeno. Fósforo y potasa, no lo he comentado, pero fósforo y potasa nos ajustamos a la analítica y en este caso suplimos extracciones de cultivo. Y el resto de las estrategias son 12 estrategias a dosis creciente a partir de 110 y vamos aumentando 30 kilos de nitrógeno. Los que hemos estudiado agronomía sabemos que buscamos una curva respuesta, o sea, normalmente el arroz, cuanto más kilos de nitrógeno le damos, más producción, hasta que llega un momento que por más que le demos no conseguimos más producción, incluso en algunas variedades llega a bajar, ¿vale? La variedad Jota Sandra es una variedad muy golosa y es muy demandante en nitrógeno. Entonces, aquí lo que estudiamos es diferentes maneras de fertilizar el nitrógeno con diferentes dosis y diferentes fraccionamientos. Y además tenemos una estrategia, que es la estrategia que nosotros nombramos la sobrefertilizada, que el objetivo es que no haya una carencia de nitrógeno. Con esta parcela sobrefertilizada, nosotros lo que hacemos es pasamos el medidor del Green Seeker, mide ráfagas de luz, que son luces
rojas e infrarrojas, y saca unos índices. En definitiva, nos permite cuantificar la biomasa fotosintéticamente activa. Lo que todos sabemos, esta planta está muy grande, verde, alta, preciosa, con mucha vegetación, y aquella de al lado está peor. Pues eso nos lo cuantifica. Entonces nosotros pasamos el GreenSeeker, ¿vale?, y nos da un nivel. Pues este nos da, pues justo ahora 0,55, no sería, normalmente nos dará un valor más alto. Y al lado tenemos una parcela que nos dará 0,43. Nosotros, como tenemos bien caracterizada la parcela sobrefertilizada, que no hay ninguna limitación de nitrógeno, nos da un valor con el GreenSeeker. Y luego tenemos una de las estrategias, la segunda cobertera, la haremos en función de la biomasa que tenemos, o sea, en función del valor que nos dé este índice NDVI. Entonces, hay una serie de algoritmos que nos indicará la cantidad de nitrógeno a aportar. Con eso lo que no pretendemos en ningún momento es que los agricultores, aparte de comprarse estos tractores tan maravillosos que tenemos ahí detrás y tengan las aplicaciones de drones, no queremos que tengan un GreenSeeker, pero sí que tenemos que desarrollaros la tecnología para que estos índices que se descargan gratuitamente por satélite, ¿vale?, os puedan indicar qué fertilizante, qué cantidad de fertilizante tenéis que aplicar. Cuando nosotros hacemos una cobertera, esta cobertera la hacemos en la fase de ahijado para estimular que haya una buena densidad de tallos, que en definitiva es una óptima densidad de panículas. Y cuando hacemos dos coberteras, la segunda cobertera la hacemos en inicio de panícula, porque lo que necesitamos es que estas panículas, que ya hemos conseguido muchas panículas con la fertilización en ahijado, sean muy grandes. Entonces, cuando nosotros hacemos la aportación de nitrógeno en inicio de panícula, lo que conseguimos es que el número de granos por panícula sea óptimo. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos diferentes estrategias que luego os invitaré a que paséis por el pasillo central y podremos ir viendo cómo hemos marcado una repetición. Es un diseño con 4 repeticiones y podréis ver una repetición en las distintas estrategias. Como resultados preliminares del año pasado, la estrategia con el NDVI, tuvimos que aplicar 155 kilos y nos dio la misma producción que unas estrategias también con coberteras de 170 kilos de nitrógeno por hectárea. A día de hoy, que la urea se ha multiplicado por 3 y el sulfato amónico por 2,5, datos recientes del Ministerio de Agricultura, pues si antes teníamos un carácter medioambiental importante, que fue el que nos impulsó a trabajar en estos proyectos, ahora tenemos además un carácter económico importante de estímulo, desgraciadamente, para el productor arrocero. Y por último, añadir que es muy importante tener en cuenta que las parcelas son parcelas perfectamente controladas. En ocasiones, algunos de los agricultores nos dicen, es que hacéis parcelas muy pequeñas, es que debemos hacerlas así, porque debemos de eliminar cualquier fuente de variación. Nosotros queremos estar seguros que la única diferencia se debe exclusivamente al factor que estamos estudiando. Y en este sentido, cada una de estas parcelas está fertilizada de manera individual, abonada de manera individual. Debemos estar 100% seguros que si hay una pequeña diferencia es debida única y exclusivamente a la gestión de la fertilización. Este ensayo no se han hecho tratamientos fungicidas estándar, tenemos 2 aplicaciones fungicidas y luego iréis viendo, la primera repetición está en dosis creciente de nitrógeno y podréis ver, por ejemplo, las 2 últimas tenéis la parcela sobrefertilizada con 350 kilos de nitrógeno y la anterior es la parcela que nosotros denominamos NDVI, que este año hemos tenido que aplicar 159 kilos de nitrógeno, que es lo que nos marcaba. Luego veremos las cosechas. Como sabéis, en febrero ya podremos pasaros resultados de 2 años. Por mi parte, eso es todo y muchísimas gracias.